Bueno, Es que no te... Ramón del Castillo Restrepo, Mayito Truco desde el Castillo, sobre la historia de las Islas del Rosario. ¿Cuáles son los recuerdos más viejos que tienen? Más o menos a qué edad empezaron a ir por vez primera y cómo eran esas primeras excursiones hace tanto tiempo. Yo Mi diría primer, que conteste ella porque ella llegó primero que yo. mi primer recuerdo que tengo de las Islas del Rosario fue haber ido cuando tenía aproximadamente 12 años, hoy tengo 87, con mi abuelo Ernesto Carlos Lemaitre Torres, gran pescador, compañero con Luis Jiménez y Meneco, y ellos pescaban y en ese momento fuimos a la isla del Pirata, que ya Roberto Lemaitre tenía esa isla. Y recuerdo con una alegría tremenda cuando regresábamos por el caño del estero, ellos lanzaron unas varas al agua, unos hilos de pescar, y sacaron unos, ¿cómo es que se llama esto? Los petos, que acá se llaman diferentes. Y yo me admiraba de eso y después por todo el canal del dique. Ese es mi primer recuerdo. Entrando por Barbacoas. Entrando por Barbacoa y llegamos así a través de la bahía, del canal del dique a la bahía de Cartagena, y iba con mis padres, con mi abuelo, no recuerdo que más adultos. Desde esa época, después de ahí en adelante, tuve conciencia de ir muchas veces porque mis papás eran también muy aficionados al mar y mi papá siempre estaba con Alcides Tono, Pepino Mogollón, mi tío Roberto, íbamos mucho a la isla del Pirata. Bueno, las pescas, el ambiente de pesca, se habla que la gente no tenía como ahora que llevar pescado porque había suficiente en el mar como Mira, para abastecerse. yo te cuento lo siguiente. Yo fui a la isla más o menos la primera vez en el año 55, sería más o menos. Y la verdad es que ese día, entre otras cosas, llegué allá y dije que no volvía porque la mosquitera que tuvimos esa noche fue horrible. Y nosotros estábamos de novio con Mayito y las señoras resolvieron meter, llegamos con las chaperonas, la mamá de Mayito, la tía, la no sé qué. Entonces, tempranito a las novias las metieron en la casa con las chaperonas y nos dejaron a nosotros afuera a la intemperie en una lancha y casi nos comen los mosquitos. Dije que no iba más. Pero hablándote de pesca, cuando nosotros comenzamos a ir a la isla, nosotros nunca llevábamos sino el arroz, el aceite, la cebollita y los condimentos para el arroz. Y llevábamos allá y pescábamos, pero cantidades de pescados. Es más, cuando Mayito te dice que entró por el canal, por el caño del estero, y ahí en el caño del estero picó un peto, hay que tener en cuenta que en ese entonces el canal del dique no llegaba a la bahía de Cartagena. El caño del estero era de agua salada, por eso pescó un peto ahí. Eso es importantísimo porque después fue que vino la conexión de el corte de Paricuica que llamaban, donde conectaron la bahía de Cartagena directamente con el canal. Bueno, ¿cómo era la vida de los habitantes de las Islas del Rosario en ese momento? La procedencia de esas personas que moraban allí en ese entonces. Mira, allá comenzaron, en la isla Macabí, que se llama hoy Macabí, había un señor que le decían Roberto Caracol. Era tal la cantidad de caracoles que había en la isla, caracol de pala, que este señor, es más, hay unas construcciones con las conchas de los caracoles en ese sitio. Y en el club de pesca hicieron una lancha, los socios, que se llamó la Sebastiana, y en esa lancha iban a pescar, llegaban donde Roberto Caracol allá les cocinaba, no sé qué, no sé cuánto, y hacían unas grandes pescas. Luego de la Sebastiana comenzaron a ir todos los que tenían lancha, Pepino Mogollón,
Roberto Lacriscal. Roberto Lemaitre, bueno, todos los pescadores llegaban donde Roberto Caracol y poco a poco fueron comprando islas a los nativos de Barú. Que yo recuerde, cuando yo llegué a la isla, sí había un asentamiento por allá en el año 55 ya, que nosotros comenzamos a construir. Ahí vivían familias de los que trabajaban en la isla, pero todos eran gente de por allá de Barú, de las mismas islas, nacidos ahí. Había una población pequeña, pero había una gallera, había un asentamiento, pero de gente nativa. Después se fue llenando eso de toda clase de gente. De ahí con la cosa del turismo llegó una hemorragia de personas de todos los pueblos de Venezuela, de Antioquia, de todas partes ahí en este momento. Orica hoy en día tiene más de 1.000 personas, 1.200 personas. Y eso pues cuando nosotros estábamos allá no había más de 100, si acaso. Yo quiero que tú me digas, cuando yo te levante la mano, sí, si puedo decir, sí. puedo comentar yo mi percepción de esto, que te está diciendo Ramón, te complemento, sí. Que el fenómeno para mí de las Islas del Rosario fue que las personas que llegamos allá por suerte, un grupo de gente amante del mar, de ahí fuimos comprando uno que otros lanchas y llegábamos. Las islas tienen el establecimiento de la isla de la Marina. Desde el General Rojas estaba la isla de la Marina, que fue hecha para los señores de la Armada. Es más, la luna de miel de mi hermana y del capitán Sala fue en la isla de la Armada, que Ramón y yo en nuestra lancha fuimos a saludarlos y ellos nos saludaban desde un peñón. Entonces, todas las islas, mucha gente de Bogotá, los nombres pues te los debo, los nombres, pero a todo alrededor de las islas habían personas como quien dice, con casitas de recreo. Se pusieron de moda. El primer presidente que fue a las Islas de Rosario, y yo deduzco que tuvo que ser, fue Misael Pastrana Borrero, deduzco que por la amistad tan grande con Hernán Piñeres. Con Hernán Piñeres que la Isla de la Marina remodeló un espacio, como quien dice una casita, que la llamaban la casa presidencial, pero no era tal. Después de él fue cuando la época que llegó el doctor López Michelsen, y que muy graciosamente él iba nada de presidente, sino como amigo, donde nosotros veíamos pasar el helicóptero, que era la única manera de trasladar a un presidente, por supuesto, allá. Y las niñas, nuestras chiquitos, decían, ¡ay, yo me quiero montar en ese helicóptero! Y el doctor López les decía, cuando yo sea presidente, yo las voy a llevar en helicóptero. Ese fenómeno de ya movimiento del presidente allá, después posteriormente en el gobierno de López, después siguió el doctor Turbay, que diría yo, que fueron los 3 únicos presidentes que yo recuerdo que se fueran a pasar vacaciones allá. Se volvió, yo no lo llamaría la envidia, sino que se dieron cuenta en Colombia que teníamos ese archipiélago virgen. Cuando llamo virgen es que no está todavía invadido de turismo malo y de turismo bueno, porque son 2 clases de turismo totalmente diferentes. Eso daba que uno que otro periodista comenzaba, los invasores de cuello blanco. Te quiero aclarar que nosotros siempre, mi padre nos regaló un pedazo de la isla de Pirata, y nosotros siempre fuimos conscientes que la tierra era de la nación y que las mejoras eran las de nosotros, pues era un hecho que era del municipio de Cartagena, porque durante toda la vida pagamos catastro aquí al municipio,
y el municipio de Cartagena era el responsable de tener una escuela, de los profesores, de la salud, que con eso colaborábamos todos los que vivíamos allá. Entonces, bueno, yo quiero hacer un paréntesis sobre el tema de los presidentes. No sé si recuerdan a Carlos Vergara, que fue el barman del Club Naval de Oficiales durante muchísimos años, en una entrevista que está en mi canal, que se titula ¿Cómo bebían los presidentes en las Islas del Rosario? yo lo vi y dije, hay una mentira enorme. El doctor López nunca tomó whisky, sino que era lo que a él le gustaba y Le se gustaba tomaba, era un Black and vaso así de agua y un chorrito. No, de soda. Él tomaba De un soda. poquito de whisky con soda al clima. Y al clima, y nosotros decíamos, eres el mejor huésped del mundo porque no nos consume hielo. Porque el bien más preciado de las islas, para los que teníamos lanchas pequeñas, Sí. era eso, dije yo. El bien más preciado que nosotros teníamos en nuestro primitivismo, como comenzamos con las islas, era el hielo, porque era un tremendo problema con estos calores que se derritiera el hielo. Y los cartageneros en sí, yo diría que toda la costa es gran consumidora de hielo. La gente del interior son maravillosos huéspedes porque no consumen hielo. Para mí eso era un premio real. Bueno, pero sobre el tema de los presidentes, Carlos Vergara arranca la historia diciendo que a partir del año 56, más o menos con Fucho Román y ¿cómo se llama? Y Fuentes, Rafael Fuentes, Rafael Fuentes. es cuando por primera vez los presidentes empiezan a ir a las islas. No, los presidentes. Mira, que yo recuerde, como te digo, que haya ido un presidente de pronto un día por ahí en una lanchita a la isla, que lo haya invitado, pero eso no era. El primer presidente que yo recuerde que fue a la isla fue Moisés Pastrana Borrell. Ya. Y a la isla de la Marina. Que iba a la isla de la Marina. Sí. Y después de eso, el doctor López lo reemplazó y el doctor López iba a la isla de la Marina. Y luego ya Turbay Ayala. Posteriormente, cuando entró Belisario Betancourt, Belisario ya se había formado el problema de las islas, porque entonces las islas se volvieron noticia nacional. Entonces todo procurador que venía a Cartagena lo primero que hacía era que iba a quitarle las islas a los propietarios, que estábamos los invasores de Cuello Blanco. Llegó una invasión para esa época de narcotraficantes que construyeron unas islas en unas piedras, y Margarita Marino, que era la gerente del Inderena, ¿te acuerdas? Ella comenzó con el cuento de la protección de las islas y ahí se formó el problema. Desde ese entonces se han hecho estudios, se ha gastado la plata todo el mundo a ver cómo se hace para limitar la gente en las islas, para ver cómo se preservan los corales, el bosque seco, etcétera, y todo eso se fue al traste. Todas esas platas se han perdido y lo que hay hoy en día es un caos. Tú vas a las islas y te encuentras lanchas tirando anclas por todas partes, acabando con los corales, música a todo volumen. Ese paraíso de tranquilidad que había antes, olvídate, ya eso no existe. Y por otro lado, el gobierno, para hacer los gobiernos, pues no ha sido solamente esto, los procuradores a través de la historia, los funcionarios públicos que querían salir en primera página en los periódicos, hablaba de las Islas de Rosario. Bueno, retomando el tema de las familias, en una entrevista que hice con Pello Coneo, uno de los primeros lancheros que hubo allá de los Coneos de Punta Arenas, Tierra Bomba, él recordaba familias como la de los Jacobs, los Bejarano, Uribe, Borré, Echeverría, Lemetre, del Castillo, Truco, Mogollón, Román, Cavalier, Surek, Pico, Fuentes, Salazar, y con mucho cariño recordaba a Pierre Daguet. Sí. De esos nombres, ¿qué recuerdos, qué reminiscencias podemos hacer? Bueno, la realidad es que poco nos veíamos. Había uno, estaba Ramón de la Torre, por ejemplo, también era vecino nuestro. Gracias. Y Ramón, con él teníamos buenas relaciones, pero poco nos veía. Sabíamos que ahí estaban,
sabíamos que estaban los Jacobs, sabíamos que estaban en la isla de los médicos, que hicieron unos médicos de Bogotá, hicieron una islita y nosotros sabíamos que estaban ahí, pero poco nos relacionábamos con los vecinos de la isla, porque entre otras cosas íbamos de pronto en diferentes temporadas, ¿no? Pero sí, los conocíamos y a veces nos veíamos, pero no era una relación permanente ni mucho menos. Sí, las Navidades, según los... ¿sí? Yo te iba a hacer una pregunta. Cuando se ocurre una cosa así, te levanto la mano, ¿en qué momento? No, intervenimos como un... yo te puedo... Sí. Perfectamente. Sí. Además, la entrevista con ustedes, yo simplemente conduzco... Bueno, con relación a lo que decía Ramón, sí, ya cuando ya nosotros llegamos, porque nosotros primero somos grandes colonos, él y yo, siempre íbamos, teníamos una lancha y íbamos, siempre íbamos a donde mi tío Roberto, a Isla Pirata, a Punta Brava de Pepino Mogollón. Yo fui 2 veces con el maestro Daguet, porque yo tuve la suerte de recibir unas clases del maestro Daguet, y él, una belleza su isla y sus gente que trabajó con él les entregó todo, era lo mejor que había en la isla en ese momento, porque las islas todas eran bastante primitivas, una que otra construcción, ya después que se vino. Te cuento, cuando nosotros comenzamos en la isla, para llegar allá teníamos que llevar las gallinas vivas, porque ya no teníamos congelación. Y una de las juegos de los pelados a la hora del almuerzo sería corretear, coger las gallinas para matar las gallinas para poder comer pollo. No teníamos planta eléctrica, nos alumbrábamos con lámparas de gas. Nosotros teníamos y todavía tenemos una cosa muy básica allá en la isla. Tú me preguntaste sobre las Navidades en las islas. Sí. Curiosamente te puedo dar un dato preciso, y que fue cuando el gobierno de López, ¿por qué hablo de ellos? Porque eran no amigos como presidente, fuimos amigos desde muchos años antes, y cuando llega la niña Ceci, resuelve ella que la primera Navidad que ella quiere llevar Navidad a todos los que cuidaban todas las islas, y de las casas internas a todas las islas. Entonces nosotros pues la ayudamos, un grupo de señoras de aquí, ayudamos a comprar los regalos, se empacaron los regalos, y con ella personalmente fuimos en la lancha que era la compañera La Barracuda, ¿cómo es que se llama? Que era de la Armada. Sí, eran dos lanchas iguales, Bertrand, grandes. La de la Corporación de Turismo. Correcto, con esa lancha, el diciembre que vinieron ellos, imagínate ese cuento que íbamos, como era todo de pequeño, no había tanta gente. Alcanzamos ahí a todas las construcciones que había a entregarles regalos a los niños. Se entregaron regalos, fueron a los niños y a la madre. Fueron muy bonitos, pues eso era la isla ha tenido un sentimiento muy bonito también, que es que ellos son devotos de la Virgen del Rosario, por eso le llaman el archipiélago de las Islas del Rosario, y hacen una procesión preciosa, que la procesión comenzaba con botes de ellos y se fue aumentando eso, y se le van sumando todas las lanchas que están en la isla, y hacen el recorrido lindísimo. Mira, el doctor López le paró muchas bolas a las islas. Reforzaron la escuela, el puesto de salud, le entregó a la acción comunal una lancha con motor fuera borda para que recogiera a los niños para que fueran al colegio. Sí, y la policía. Y tenía pues vigilancia con la policía, se hicieron varios convenios, pero todo eso se fue al traste. De allá después, es más, el municipio de Cartagena llegó un momento en que digo que ellos no tenían nada que ver con las islas, que eso era la nación, y no le paró más bolas, perdió la plata de los catastros. Ahora
Ahora volvieron con el cuento de que hay que pagar el catastro ya sobre las mejoras, no sobre el terreno que es de la nación. Pero fueron años de años que perdió el municipio ese catastro, que era interesante, y la gente estaba pagando su catastro y nosotros teníamos una escritura pública registrada. El INCORA fue quien nos eliminó esos registros, porque eran unos registros de falsa tradición, que llaman cuando tú tienes una posesión. Pero bueno, la realidad es que era otra cosa, y muchos gobiernos se dedicaron a buscar la forma cómo reglamentar lo de la isla, pero nunca se ha podido llegar a un acuerdo, porque tú sabes, nombran un funcionario hoy, a los 6 meses lo cambian, no conoce la historia, y eso ha venido sucediendo. Miren, este último gobierno, el gerente de la Agencia Nacional de Tierra, lo cambiaron a poquito tiempo, y eso ha sido una constante a través del tiempo. Entonces, cuando comienzan a conocer qué pasa en las islas, a los tipos los cambian. Bueno, hay una cosa que yo te quisiera decir, que para mí fue importante cuando el gobierno hizo la declaratoria del Parque Natural del Suelo de los Corales, que eso no se había hecho en Colombia. Me parece que fue López quien puso eso, declaró el Parque Nacional de Corales de las Islas de Rosario. No, eso lo hizo antes, durante el gobierno de Pastrana. Luego, cuando López José Vicente Mogollón amplió el Parque Natural, el área hasta los Corales de San Bernardo. Porque Colombia, sus archipiélagos, pues como que no era que no fueran importantes, pero no eran considerados y protegidos, y nada más tenemos 5 archipiélagos. Entonces yo siempre he pensado, por lo que te decía, que era consciente que la tierra era la nación, y he sufrido mucho con eso y lo he comentado a varios alcaldes. El gran perdedor de las Islas de Rosario no somos los que tenemos una casa ahí o la tuvimos, no son los turistas que van, sino la pérdida que significa para el municipio de Cartagena ese tremendo bien, un archipiélago de posesión que le generaría todo en el mundo, el bienestar de toda su gente, porque de igual manera toda esa área debe ser protegida por el municipio. Entonces eso es gravísimo lo que pasa, que el municipio no esté totalmente dueño y que se hayan dejado el municipio de Cartagena llevar todo para parques nacionales. Yo no puedo entender eso. No puedo entender eso. Me moriré sin entenderlo. Pero mi aspiración es que antes que me muera, el municipio tenga las riendas del archipiélago de Rosario. Bueno, ¿tienen conocimiento de la concesión de mercedes de tierra durante la época colonial sobre los territorios de las Islas de Rosario? Se ha estudiado mucho. Sí. Se ha estudiado mucho. Roberto Carlos Martínez estuvo en Sevilla, en el Archivo General de Indias. Hay mucho sobre el tema. Ahí había población antes de la promulgación del Código Fiscal. Existía la población. Es más, estamos tratando de que se revise eso del Consejo de Estado, porque en la resolución o el decreto que se le otorga a los nativos de las islas una escritura pública, ¿cómo llaman? Comunal, título colectivo. En la redacción de ese decreto, de esa ley, dice que ahí había población antes. Es más, Roberto Carlos dice que cuando llegó aquí Vernon, que se tomó Cartagena, montó un cuartel en Isla Grande, porque él no podía entrar, entonces estaba en las islas, en Isla Grande montó un cuartel Vernon durante el tiempo que estuvo, y
hay uno de mi bisabuelo parece que tenía una siembra de coco en Isla Grande de hace, o sea que la población existía, porque es que el mundo fue poblándose por las playas, por las islas. El mundo no llegó primero a las montañas. Y ahí había población. Lo que pasa es que no pudimos en un momento dado, por falta de plata, por falta de iniciativa, conseguir las pruebas en el... Hay muchos artículos, una merced de tierra que le entregaron. Entonces, es más, las islas de Rosario hacían parte de Barú, y Barú tiene... las islas de Rosario hay un momento en que se llaman las islas de Barú. Y Barú sí tiene la población, le reconocen el título antes de la promulgación del Código Fiscal. Exacto. Entonces ahí hay una discusión que yo no sé si algún día se dará o se ganará o se perderá, pero en todo caso por el momento la situación es que estamos. Que las islas son de la nación, que la nación quiere recuperarlas y no sabe qué va a hacer con ellas, porque a la hora de la verdad lo que se va a formar ahí es un caos total. Bueno, ¿tienen conocimiento de que se hayan realizado transacciones anteriores a estas últimas determinaciones que hemos mencionado con los terrenos de las Islas del Rosario, que incluso la misma nación hubiera intervenido comprando con particulares? Bueno, yo tengo una, y creo que te mandé hace algún tiempo unas escrituras donde por escritura pública la Armada Nacional, que es la nación, le compró la isla a un nativo, la isla donde está la isla de la Marina hoy en día. El Colpuertos, que es la nación, compró una isla a un nativo y hoy en día esa isla la está ocupando parques nacionales. Inderena era la misma también. Que era la misma Inderena que compró esa isla. Es más, hay un caso simpaticísimo, que los Echavarría, don Hernán Echavarría, le donó a la nación la isla del Rosario, y hubo un gran movimiento y un gran agradecimiento de la nación para don Hernán Echavarría porque le había donado la isla de Rosario. Entonces, si las islas de Rosario eran de la nación, ¿cómo explicas tú que don Hernán Echavarría le hubiera podido donar la isla de Rosario a la nación? Entonces hay una serie de contradicciones y lo que ha habido ahí es falta de política. Es decir, no ha habido una política real sobre las islas, sino una política de escándalo para decir que somos invasores ya. Pero lo cierto es que el deterioro de las islas, cuando Margarita Marino trajo, Ramón y yo siempre hemos estado presentes en todas las reuniones, primero de Incora, todos los nombres que han cambiado. Y yo siempre en las reuniones decía, lo que pasa es que lo manejan como si fuera un fuego artificial. Hay 5 o 7 entidades que son las que tratan de vigilar las islas. Se hizo inclusive un estudio de carga, creo que fue en el gobierno de San Pedro. Sí. Un estudio de carga de una ministra con los mismos personas que habían hecho con las Islas Galápagos. Y todo eso lo tienen engavetado. Y el son es, cada gobierno resuelve hacer un nuevo estudio. Y resulta que la capacidad de carga estaba requete establecida desde hace mucho. Lo que está pasando hoy, yo creo que es una cosa gravísima, porque en todas partes del mundo hay restricciones del volumen, cómo deben llegar. Por ejemplo, todas las lanchas van a toda velocidad, produciendo todo el daño que quieras, y encima con unos parlantes a todo volumen, que es otro daño que están haciendo. Hoy en día no se consigue en la isla pescado, muy raro. Es más, quienes van a la isla tienen que comprar su pescado aquí en Cartagena y llevarlo allá. No existe la pesca, arrasaron con ella. Además, porque por más que tuviera peces, es perfectamente imposible. Allá llegan no sé cuántos miles de visitantes todos los días que salen en las lanchas de aquí de Cartagena. Y no hay forma de atenderlo. Entonces, pero también el otro problemazo es el problema con los corales y las corrientes del canal del dique, que es otra cuestión de que están faroleando con una cantidad que la gente que va a los ocupantes y no se ponen a considerar el daño
con el cambio climático, el daño y la muerte de todos los corales. Eso da tristeza infinita, ponerse una máscara y mirar al fondo. Y ves el sedimento muchas veces del canal. Eso para mí es de lo peor. ¿Era menos grave la carga de sedimento en suspensión cuando el dique desembocaba en Barbacoas o ahora en la Bahía de Cartagena? No, total, muchísimo menos. Sí. Primero, bueno, desembocaba en Barbacoas, pues obviamente de todas maneras le causaba daño, pero acuérdate que el canal del dique le han hecho varias intervenciones. El canal del dique lo ampliaron, eso era un arroyito y lo fueron ampliando, le fueron quitando las curvas. Entonces, a la medida que fueron adecuando el canal para que pudieran ir esos convoyes de combustible tan grandes que van hoy en día, eso aumentó obviamente las corrientes y aumentó el sedimento. Bueno, yo recuerdo, y no sé hasta qué punto sea válido dentro del contexto del control de la sedimentación y la contaminación, que en los gobiernos de Julio César Turbay y Belisario Betancourt, cuando se hizo la última gran ampliación y rectificación del dique, se ideó la fórmula de las famosas toldas de sedimentación para eso, que iban a tener un mantenimiento. Nunca más se volvió a hablar de eso. Claro, pero eso es lo que pasa, es lo que pasa en Colombia con las obras. Te hacen una carretera, la inauguran, le ponen la cinta, la cortan la cinta, no sé qué, no sé cuánto, y más nunca se ocupan de la carretera. Entonces a los 5 o 10 años la carretera está vuelta a un desastre. Eso pasó con el canal, sí. Las lagunas de sedimentación que llamaban, debían tener unas dragas permanentemente para que ese limo que viniera cayera en esas lagunas que eran más profundas y de ahí lo dragaban. Olvídate, más nunca lo dragaron, obviamente se colmataron esas lagunas y siguieron echando el sedimento para acá. En Chiquito, el ejemplo de la Bocana con la Ciénaga de la Virgen. Sí. Bueno, en estos momentos en que en alguna oportunidad por parte del gobierno nacional se dijo que los habitantes de Boca Grande, entre otros, deberían ser los contribuyentes para financiar las obras de recuperación del dique, evitar esto que está ahí. ¿Usted no cree que la ciudad de Cartagena, por esta falla tan grande que ha tenido el gobierno nacional durante 40 años, debiera iniciar una acción en contra de él, pidiendo pues una especie de resarcimiento, ya no solamente en la ejecución de las obras, sino de otra naturaleza, por este daño, por esa gran falla en el servicio de no haber atendido el mantenimiento de las lagunas de colmatación o sedimentación para evitarla? Esa es mi tutela. Después te echo un cuento. Es que yo siempre dije, cuando salieron las tutelas, yo presto mi nombre porque quiero ponerle una tutela al gobierno nacional y al Ministerio de Obras, que todo eso no lo tienen que hacer. No, eso le corresponde al gobierno. Si todo el agua que consumimos aquí, todo, y el puerto, ¿quién lo usa? Todos los colombianos. No somos los habitantes de Cartagena. Es que y los de Boca Grande, es que los cartageneros deben pagar. Da risa. Entonces, bueno, que paguen los bogotanos en el metro, que paguen los barranquilleros la hora de Boca de Ceniza, que paguen. Porque, es decir, ¿qué tal? Entonces, absurdo. Nosotros, es más, la gente cree que vive aquí en Boca Grande vive mucha gente que a duras penas puede vivir. Sí, bueno, el tema, ¿cómo es la relación de los contratos con la Agencia Nacional de Tierras? Bueno, a ver y te cuento. Nosotros hicimos unos contratos después de mil reuniones, de 1000 socializaciones. El primer hicimos, en el caso nuestro, un contrato con Incoder que se prorrogó primero por 8 años y después por 8 años más. Ellos pusieron los datos del arrendamiento, el dato que se puso de arrendamiento fue el 1% sobre el avalúo catastral. Es más, la gente piensa que es que se está pagando ridículo. Yo pregunto, si un local comercial en Cartagena que rente el 1% sobre su avalúo, es una maravilla. Entonces allá en la isla donde no hay agua, donde no hay luz, donde no hay carretera, es decir, no tenemos ningún servicio,
Entonces se estableció un contrato, depende, si era para las islas para que no se arrendaban era el 1%, las islas que se fueran a arrendar comercialmente era el 2%, algo así. Ese contrato se prorrogó 8 años. Después llegó la Agencia Nacional de Tierras, ese contrato se modificó muy poco y se siguió por 8 años más. Ahora llegó este gobierno y resolvió que no, que ellos iban a quitar las islas, que ellos iban a quedar con las islas. Hasta ahora estamos en un proceso de negociación, de ver cómo vamos a hacer. Han expropiado algunas islas y bueno, y ha habido razones, porque ha sido gente que ni tenía contrato, que ni estaba pagando nada. En eso tienen razón, inclusive la isla esa que quitaron de gente de mar, ya la habían tratado de sacar a la gente en dos oportunidades, de desalojarlo. Entonces, ahora mismo estamos en un proceso de negociación nueva, a ver qué se viene, porque la realidad es que no sabemos, hay mucha incertidumbre. Algunas personas comentaron cuando empezó el tema de los contratos que hubo tal vez una presión indebida por parte del gobierno para la suscripción de estos contratos, y era que quienes tenían demanda en el Consejo de Estado las retiraran para poder... No fue eso, fue que eso fue durante el gobierno de Uribe. No fue que los que tenían retiraran, sino que o se firmaba el contrato y a la firma del contrato había una cláusula que no podíamos reclamar nada, es decir, que no podíamos objetar nada del contrato. O lo firmábamos o lo firmábamos. Entonces hubo un caso específico, el caso de la Cocotera. Esa isla, el señor dijo, pero ¿cómo voy a firmar yo un contrato en el cual yo no puedo ni siquiera reclamar? Y cuando ya iba a firmar, que pasó el tiempo que el gobierno le dio, la expropiaron, y esa isla la tiene hoy el gobierno. Y ese fue el gran show nacional. Esa cláusula posteriormente fue eliminada por el Consejo de Estado o por la Corte Suprema, eso se demandó. Y eso lo eliminaron por totalmente ilegal, es decir, ¿cómo es que tú firmas un contrato pero tú no puedes reclamar nada? Entonces eso fue cancelado. Bueno, ¿qué futuro ven para las Islas de Rosario, especialmente con esta situación que se está viviendo? Pues yo te digo con toda sinceridad, yo veo un futuro muy incierto, porque es decir, el gobierno está dando no tiene una directriz clara todavía. Entonces, quienes más interesados están en mantener las islas bonitas, en cumplir con todo lo que es la parte ecológica, somos nosotros mismos, porque a nosotros nos interesa que nuestras islas estén bien. Pero si no hay autoridad que la regule, pues olvídate, porque pasa como todo en lo que está pasando en el país. Por ejemplo, las lanchas no deben ir a tal velocidad, la gente va a toda velocidad, no debe haber tanto ruido, es decir, hay un caos en este momento. Yo no veo un gobierno que realmente quiera meter a la gente en cintura y obligarla a cumplir con las disposiciones. Entonces, mientras haya un caos de estos, no hay nada que hacer. Bueno, yo en un momento dado sí tuve ilusión que este gobierno que dice estar gobernando y protegiendo a la gente, creo que está sucediendo en el caso de las islas lo contrario, porque te recuerdo que las islas comienzan vacías, los habitantes se van porque hay una gran peste por roca en todas las cocoteras, porque eso es una tierra que no llueve tanto, los cultivos eran, como quien dice, para coger así poco. Teniendo Barú, una tierra muy fértil, se acaban las cocoteras, la gente joven tiene, a medida que se va educando, tiene otras aspiraciones, quiere estudiar, ya no tienen la vocación o de pescador, viene el turismo medido, cuando viene el turismo pequeño, comienzan a regresarse la gente joven, porque nosotros siempre veíamos por la mañana, era una belleza, venían, en ese entonces yo alcancé a ver
las velas cangrejas con los botes, ya después ve uno el fenómeno del motor, etcétera, etcétera, y es cuando se repueblan de nuevo con las familias que estaban todavía en Isla Grande la isla, y por eso hacen esa cuestión de tierra. Pero ¿cuál es el fenómeno hoy? Que todo el mundo tiene derecho a una palabrita que se llama hoteles ecológicos. En cualquier cambuche, cualquier cosita, hacen un hotel ecológico. Y hoy en día hay una verdadera tragedia entre la droga y la prostitución. Es un desenfreno total. Entonces yo creo que los mismos habitantes de Orica, que hay muchísima gente seria, los conozco muchos, a muchas personas serias que están asentadas ahí, están en un problema. Encima de todo el desborde que el gobierno viene y les da la tierra global, pero ahí no hay alcantarillado, ahí no hay agua, ahí no hay luz. Y tú viste lo que pasó el otro día, que un bongo, vieron unos muchachos en la crisis esta del verano, que se les estaba demorando el agua, cogieron y dijeron, este bongo no se mueve de aquí, al estilo de los paros de Cartagena. Cosa gravísima. Pero yo acusaría al gobierno, ¿cómo es que tú haces un asentamiento de 1,000 personas y no prestas ninguna atención gubernamental? Pues no lo entiendo. En vez de ayudar la gente a eso, porque si reglamentan bien los hoteles, la calidad, no hablo de los hoteles lujosos, hablo de hoteles decentes, que pueda ir una persona con su familia y estar tranquila, sin tener escándalos de corrupción al lado, ni la droga como está sucediendo. Bueno, hemos tocado un tema, el turismo. ¿Cómo empieza la actividad turística en Isla de Rosario? ¿Cómo recuerdan ese hecho? Bueno, Santana. el primero que comenzó a llevar turistas allá, yo no sé si fue el primero, porque Yo creo que Roberto Lemaitre. Roberto Lemaitre tenía una lancha, compró una lancha con un motor de 40 caballos que le llamaba la Miss Banana. Y la Miss Banana llevaba turistas en unas condiciones increíbles, porque era una lancha que no tenía techo, abierta, con un motor fuera de borda. Como íbamos todos nosotros. Como íbamos nosotros, pero los turistas iban felices de la vida. Ellos llegaban a la isla, ya les daba almuerzo a la isla de él, y después los traía por barbacoa, los metía por el caño del estero y salían a pasacaballo. Y Roberto le echaba un poco de cuento. Roberto era muy simpático y fue cogiendo auge. Después de Mis Bananas compraron otras lanchas y después otra gente, y ahí comenzó pero la semilla la sembró Roberto Lemaitre. Con las dos montañitas, Santana, ese cuento. Había dos montañas que hay que se ven cuando uno va a barbacoa. Entonces Roberto decía que ese área se llama Santana. Entonces las montañas de Santana, Roberto decía que eran Santana's Tits, las tetas de Santana. Y los tipos que morían de la risa con los cuentos de Roberto. Roberto era muy simpático. Bueno, muchas historias de cosas sobrenaturales, de apariciones, he oído de algunas personas de las Islas del Rosario. ¿Tienen recuerdo, conocimiento de algo de este tema? De apariciones sobrenaturales. Sí, o sea, que se oyen en algunas islas lamentos, en algunas... No. Eso quisiera yo que hubiesen esas Ojalá hubiera fantasmas para que la gente se asustara. Para que se asustaran, pero nunca he oído eso. Nunca he oído ese cuento. De fantasmas, no, los fenómenos naturales que nos hacen temblar cuando vienen los vientos de invierno, que nos vuelan techos, que hay las coleticas de los huracanes, que desbaratan todo, ahí sí, sería lo único. Bueno, una historia sí tuvimos nosotros, pero de un famoso brujo que vivía en Barú, iba a atender pacientes por la noche a Isla Grande, pero hasta ahí. Esa es la única historia que me acuerdo yo. No me acuerdo. Era el de Leira, el brujo. Ah, no, ese sí era un brujo que curaba ahí en las islas. Era un brujo. Pero que vivía en pero era médico, era un médico que era brujo
Y ese era el médico que curaba a la gente en las islas. Bueno, nombres de otras lanchas, de las primeras. Uy, Bueno, estaba la Lenita de Pepino Mogollón, estaba la Sigua. la Sigua, estaba la Barracuda, estaba la de, ¿cómo se llamaba? La de Alfonso Pereira, se llamaba miércoles, que yo no me acuerdo, si son tantas lanchas, porque antes Caramba. uno veía la Sebastiana. Ahí sí que me pelo. eh, Era mucho, pero eran tan pocas que mis padres vivían en Castillo Grande y yo por la la tarde. Talizaya. Ese era mi tío Roberto. Era Yo me de sentaba Roberto. en el balcón con mi papá por la tarde y le decía, ya va tal, la lancha de Pepino, la lancha de Roberto, la lancha de Roberto de la Vega, la lancha, en fin, era tan poquito la explosión maravillosa de la llegada de la ciudad a la vocación que debe ser marina, las toneladas de lanchas y de veleros, es increíble. Bueno, de los habitantes esos iniciales, para llamarlos de alguna manera, de esa época que ustedes han relatado, ¿quiénes aún se mantienen a través de los herederos en las islas? ¿Y cómo ha sido la relación entre las familias que han ocupado durante todo este tiempo las islas? Ahí todavía están los Julio, ¿cómo se los apellidos? No sé. Gómez, tú dices Los de los, Gómez, de los habitantes los nativos nativos, sí. Y nativos y también y los de propietarios Sí. de islas. Sí. Bueno, sí, hasta hace nada con Ramón de la Torre, con los Jacobsen, a través Ramón. Ramón ha sido un que ha conocido mucha gente porque como estamos en la idea esta, siempre con parques, la sensación de estar unidos desde los primeros contratos. Yo Ramón tengo tenía por todos aquí. los nombres de todos los propietarios. Entonces, en un momento dado, nos veíamos. Los vecinos que teníamos, siempre, sí, los de la isla Caguamo, los Pachini, después Bonaire, que era de Javier Pacheco y Otero, Rafael Otero, todos sus descendientes, ahora mismo es de los Escayón, en fin, sí, si me pongo a buscar, a visitar islas, encuentro amigos, los Minervini, siguen, Tico Rodríguez, en fin, los Román ya no están, Mira, allá había los los Mogollón, Cepeda, el señor Toulemont, que era un francés, sí, Alberto Iglesias, Alejandro Alvarado, muchos, los Salvo Basile con su familia y Roberto Lemaitre en la misma isla, Alfonso Mejía, que tenía la isla de los médicos, a Maurico, los Fuentes, Amin Díaz, que acabó en el Hotel Cocolizo, Fara, Hermosín, Andrés Lizoki, los Lizoki que tienen un hotel ahora, los Santo Domingo, hay muchos. Te los tendría que escribir más bien porque así me... yo te mando un listado aquí. Yo te quería hacer una aclaración. Carlos Villegas, Corrado Minervini tenían Cuando los Minervini, comentaba los lo que Puentes, decía el y piloto, cantidad de gente. de los que hablaba de los Fuentes. En ese momento yo creo que hay una pequeña confusión, porque Rafael Fuentes, López. el viejo, López. sí, él tenía su isla, Punta Vigía, en Barú. Y los hijos de Pedro Fuente, hermano de Rafael, fueron los que les compraron la isla a los Piñeres en la isla del Pirata. Los hijos de Pedro Fuente. ¿Cómo es? de Toño Fuente. Toño Fuente. O sea, El de De los la discos. Múcura. Los López Tagle. No, Antonio Fuente era el de la Múcura, Toño Sí. Fuente. Los hijos de Toño Fuente le compraron a los Piñeres. Piñeres, en Isla Pirata. Isla Pirata, entonces Isla Pirata sola. La Isla Pirata quedó con 4 propiedades. Ese es Los Fuentes. Los Fuentes, Lucho Mogollón, Roberto Lemaitre y nosotros, Un grupo nuestro. grupo nuestro, con Jaime Truco y yo. Y
pero por eso te digo que cuando el piloto, cuando tú me preguntabas del tiempo que a quién recordaba, Fucho y Fuentes, pero ese Fuentes ya es posterior. Mira, Rafael Los Vieira, por ejemplo, que Fuentes comenzó es como- el Como 55 años. Funcionario. el accionario, Los Vieira, Reinaldo Martínez, Rey Javier Martínez, Javier Pacheco, Rey Pacheco, Martínez. Rodolfo Segovia tenía isla, los Puentes Cayón, Rodrigo Puente, que tiene una isla que se llama Un grupo que se llamaba la NASA, la isla de Escandia, de Seguros Escandia, que esa isla la quitaron ahora. gente del interior. La de William Fara tenía una isla. Efraín Bravo, Leonor- que fue el propietario por años de la isla Macabí, que como quien dice es de la más simbólica. Los Mogollón, bueno, y te di un poco de nombre, tengo aquí todos los nombres de esa gente que yo les escribía porque yo me dediqué mucho a aglutinarlos, a hacer las reuniones. Fui de los fundadores de la Fundación Isla de Rosario, que está funcionando y está funcionando muy bien ahora. Entonces ahí tenemos unos afiliados a la fundación y somos la fundación es la interlocutora entre nosotros y el Estado y ayudamos a los nativos. Ahí se les ha llevado agua, cuando la pandemia se les llevó alimentos, se le llevaron medicinas, sí, le ayudamos a esa comunidad de Orica bastante. Hemos estado tratando de montarles a través de la fundación los pilotos responsables, que vayan despacio, que cumplan con la normatividad, educación. Hicimos unos cursos con Encena para enseñarles a ser meseros, para que te ayudaran a atender en los hoteles, y las mucamas para que hicieran limpieza en los cuartos bien, no sé qué. Bueno, la fundación se ha dedicado mucho a ellos y les Y se te les ha ayudado recuerdo la bastante. Fundación Se Surtigas, le que hizo un hizo papel la enorme. la escuela con la fundación se amplió, en fin, Surtigas estuvo allá un tiempo, como dice Mayito, hizo una magnífica labor en la isla también. Fue la primera La primera ayuda. fue la Fundación A Orica. Surtigas. Entonces, ahí vamos. Pero yo no pierdo las esperanzas que el municipio de Cartagena pelee con la nación y que sea nuestro el archipiélago de las Islas de Rosario. Creo que no me puedo morir hasta que yo no vea eso. Bueno, en esta muy amena y reconstructiva conversación, algo que yo no haya preguntado, algo que quieran expresar, algo que crean que sea relevante para todo el tema de las islas. Bueno, yo lo único que te digo es, Cartagena, como dice Mayito, Cartagena no puede de ninguna manera olvidarse de las islas. El turista que viene a la ciudad, después de 3 días está viendo murallas y calles bonitas, quiere salir al mar. De toda Es la lo gente lógico, joven. y sobre todo que las islas son un atractivo porque hay corales, etcétera, etcétera. Bellísimo. A eso hay que ponerle orden, obviamente, porque si sigue con el caos que hay, nadie va a ir allá. Entonces el municipio tiene una gran responsabilidad en reglamentar y en vigilar que todo lo que se haga en pro de las islas se arregle, se cumpla y que no se deje quitar de las manos ese patrimonio turístico que tiene la ciudad, que es muy importante. Esa es mi opinión. Que nos quiten la isla, que no nos quiten la isla, bueno, ahí veremos qué pasará. Se volverá un caos, como pasó con Playa Blanca y como pasa con todo lo que va invadiendo. Hoy en día tú vas a Playa Blanca y ahí no, prácticamente gente nativa no es gente del interior y han hecho casas y hay de todo. Eso va a pasar en las islas si no se reglamenta y si no se le pone orden. Luis, yo quería comentar también una cosa, que no sé si tú tienes el dato, cuándo comienza la cuestión en el mundo ecológica. Es que para mucha gente joven crees que el tema de la ecología ha sido por siempre. No, cuando nosotros llegamos a las islas hace 60 años, no se hablaba de ecología prácticamente que en el mundo.
Es un tema también a consideración. Y la otra cuestión que yo diría es que para mí es un sufrimiento también. Todas las platas que llegan a Bogotá, a parques, comenzaron con el cuento con que las repartían con los otros parques nacionales. Y yo creo que eso es injusto. Todo debe ser aquí y que se diga en qué se usa, porque ese es el otro tema. Con la plata que se paga habría para que siempre hubiesen balizas, para que siempre hubiera vigilancia y estuvieran pendientes de las islas. Pero eso... Que el impuesto que se cobra en el municipio, aquí a la salida de ese impuesto, hay un impuesto para el viaje a las Islas de Rosario, pero ese impuesto se reparte entre los parques nacionales de Colombia, no solamente para la isla. ¿Cómo entiendes eso? Bueno, sobre la pregunta del tema de ecología, de cuando se habla de ecología, en una entrevista hecha hace algún tiempo con José Enrique Rizo Pombo, me comentaba que cuando se fue a especializar a Estados Unidos fue cuando oyó por primera vez sobre ese tema a raíz de un libro que se publicó en el año 61, si no estoy mal, me comentaba de que ha muerto la primavera, y era una especie de análisis que hacía una escritora y bióloga estadounidense sobre el tema de cómo se habían ido deteriorando a lo largo del tiempo las cosas del mundo por el mal manejo que le daba el hombre. Y en el plano de Cartagena tengo un artículo de Melanio Porto Ariza del año 64-65, fíjate, en donde por primera vez se habla del tema a raíz de una denuncia que hizo un párroco de Pasacaballo sobre los vertimientos que hacían algunas de las primeras empresas de Mamonal y que después resultaron en el fiasco ecológico que todos hemos vivido. Eso respondiendo a la pregunta, de lo que yo conozco, no sé. Bueno, no, Sí, yo creo que se es ha así, venido hablando poco a poco. porque eso es parte de la, mejor dicho, no estoy negando que a medida que vaya gente multitudinariamente se producen efectos contra la ecología. Es el mismo caso que nos está pasando con la bahía de Cartagena. Esto es la gente no es suficientemente consciente. Los mismos que van en las lanchas botan todo. La gente bota el suelo. Todo. Entonces, eso es contra la ecología. Parte falta de eso, autoridad, hay una falta de autoridad. ese es el problema también cuando dices de que pesca. La pesca se ha acabado por varios factores. Bueno, ¿alguna reminiscencia de lo que es el archipiélago de San Bernardo? No, yo no ¿Recuerdos? Nosotros poco íbamos a San Bernardo. Solamente he ido una vez. De paso una vez, así, pero muy lindo. Es decir, las veces que hemos pasado por ahí es muy bonito, pero no Precioso. tenemos ninguna... No tengo nada. Lo único que sé es que nosotros acá y que todos los cartageneros se deben empoderar en defender el archipiélago de las Islas de Rosario porque nos pertenece a todos. Estoy segura que en ese pueblo de Aurica, en ese asentamiento, tienen familias todos en Cartagena y que todos debemos pensar que tenemos que cuidar todo eso y los cuerpos de agua de la ciudad porque no hay nada más lindo que el Aro. Bueno, ¿algo más que anotar? Pues no, Lucho, yo Gracias, creo que Luis. ya hemos agotado todos los temas. Si tú quieres Todo preguntar bien, algo. muchas gracias por pensar en nosotros para esta entrevista. La verdad es que ha sido muchos años que hemos estado en las islas, usufructuándola, cuidándola, tratando de colaborar con las autoridades para que se cumplan las reglamentaciones, pero hasta ahora hemos perdido el curso porque vemos que unas son las cosas que hacemos en las reuniones y los compromisos que hacemos en las reuniones y otras cosas son las que suceden, pero bueno, así estamos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Lucho.